4, 3, 2, 1. Buenas noches. Buenas noches, compañeros de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Bienvenidos a cada uno de los presentes. Esta es una noche especial. Hoy vamos a hablar sobre salud mental. Cómo influye la salud mental en la atención prehospitalaria, en aspectos epidemiológicos, código dorado y aspectos jurídicos. Bienvenidos a todos los interesados en la atención prehospitalaria, médicos, paramédicos, enfermeras, socorristas, todo el que le interese, los primeros respondientes, los bomberos también, todos los que nos interesan las emergencias. Aquí estamos en este día especial de la salud mental. Hoy tenemos unos conferencistas de alto turmeque, excelente nivel, que nos van a acompañar, nos van a ayudar a disertar sus conocimientos para todos los demás. Y también porque está siendo grabada esta conferencia para cada uno de los que quiera posteriormente verla. Acá tenemos presente a nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, Carlos Mora, Carlos Fernando Mora, que es un prehospitalario de la Universidad Adventista, bombero, es sargento de bomberos, tiene amplia experiencia en temas de conflicto armado, que eso es uno de los elementos de la ley actual 2460, todo lo que tiene que ver con la salud mental en el conflicto armado, pero además es una persona muy experta en temas de salud mental y nos va a acompañar. Ya le doy la palabra, Carlos. También nos va a acompañar el doctor Tiber Otálvaro, psicólogo, tiene una maestría en epidemiología, psicólogo y es prehospitalario también, con amplia experiencia en temas de salud mental. Eres el actual presidente del Consejo Nacional de Salud Mental en representación de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Es todo lo que tiene que ver con salud mental, tiene que ver con los psicólogos también y con la parte prehospitalaria, y nos va a ayudar a orientar aspectos psicológicos desde su perfil como epidemiólogo. Entonces, bienvenido cada uno de los disertantes y le doy la palabra a nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria para que primero nos diga cómo se encuentra. Ya hablamos de salud mental y nosotros no sabemos cómo se encuentra su salud mental. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Diver. Gracias pues por estar aquí en esta conferencia tan importante. Gracias también a todos los que nos acompañan, a las personas, a los profesionales de la salud, a los socorristas, a las personas interesadas en hablar de este tema de salud mental. Mi nombre es Carlos Mora, como lo dijo Luis, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalario, y bueno, con experiencia en estos temas también, para compartir un poco sobre estas ventajas tan grandes que hay dentro de la nueva ley de salud mental para la parte prehospitalario y los profesionales prehospitalarios. Darle un saludo desde acá, desde mi departamento, desde el Cauca, y estoy bien, mi familia está bien a pesar de todas las dificultades que tenemos. Siempre tratamos de ayudar a quien nos necesita de la mejor manera. Pues Carlos nos va a compartir una presentación, pero más que una presentación puede volverse también como un conversatorio. Acá podemos preguntar en cualquier momento sobre lo que estamos revisando. Me dices, Carlos, si estás viendo la presentación que estoy exponiendo, por favor. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, es tu palabra. Bueno, entonces, iniciar con este tema tan importante de la salud mental. eh, Vamos a hablar sobre los beneficios que hay o todo lo que tiene que ver con la parte prehospitalaria en la salud mental como tal. Pues, de mi perspectiva y desde mi parte, para hablar sobre este tema en esta conferencia, voy a hablarles sobre algo que se llama
el código de conducta dorado. Si puedes avanzar en la presentación. Entonces, el código de conducta dorado es una iniciativa que nace en 1977. Posteriormente se han realizado varias actualizaciones, ¿cierto? Para la parte del... Un momento, yo veo la pantalla, eso, muy bien, ahora sí me concentro. Posteriormente han realizado varias normas, principios y derechos de los pacientes y deberes del personal de salud, donde involucran temáticas de trato a los pacientes, respeto, vinculan a las profesiones, capacitan al personal, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con esta atención a la parte de pacientes que tienen una situación mental, ¿cierto? Como bien lo sabemos, la atención prehospitalaria dentro de nuestras funciones también está tratar la salud mental de nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que inicialmente se conoce como código de conducta dorado, ¿cierto? Y que esto genera muchas guías en la atención oportuna a pacientes y cada día se ha actualizado más desde la parte de atención prehospitalaria. Si puedes avanzar un poco en el tema. Eso, muy bien. Entonces, hablarles un poquitico antes de hablar ya de lo que nosotros como Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria y aparte tomando iniciativas y también iniciativas que se han tomado a nivel nacional, nosotros hemos querido llamar a esto Código Dorado Prehospitalario, ¿cierto? Ahora les diré pues cuáles son las iniciativas que se están viendo en nuestro país y cómo, qué es esta situación y qué es lo que nosotros tratamos de darles esta idea a los prehospitalarios para que las pongan en práctica en sus departamentos, en las grandes ciudades o, por qué no, en los grandes municipios, que son importantes a tratar. Antes de irme como tal a la parte del código dorado prehospitalario, es importante hablar sobre las cifras, ¿no? Y qué es lo que está pasando en salud mental a nivel mundial y a nivel nacional. Por ejemplo, según la OMS, una de cada 8 personas sufre un trastorno mental, siendo a nivel mundial, siendo la depresión uno de los primeros problemas pues en la parte o afectaciones en salud mental. En Colombia, el 44% de la población tiene indicios de trastornos. El 66% de los colombianos mayores de 18 años han experimentado problemas en salud mental en algún momento de su vida, con una mayor prevalencia de mujeres, siendo las mujeres las que presentan situaciones en un 69%, y jóvenes entre 18 y 24 años, un 75% de personas que tienen posibles afectaciones en su salud mental. Bueno, ahora la pregunta con la que iniciamos esta conferencia es, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cierto? ¿Qué es esa situación de salud mental? Si estás bien, porque muchas veces uno en la atención prehospitalaria o en la atención como paramédico atiendes a un paciente, pero muchas veces el paciente actúa de unas maneras y tú no ves esa parte de salud mental que es supremamente importante, ¿cierto? No es solo la parte física, sino la parte mental. Esto es muy importante. Vámonos a cifras de nuestra capital, Bogotá. Se han registrado aproximadamente 6.200.000 de atenciones en salud mental entre el 2021 y el 2025. Si nos vamos a dividir esto por años se atienden alrededor de 1.240.000 atenciones de emergencias en salud mental, y si lo vamos a dividir por mes, pues esto nos daría casi 100, más de 100 atenciones por mes, ¿cierto? Estamos hablando solo de Bogotá, que es nuestra ciudad capital. Y entonces eso es muy importante porque ese dato nos arroja las afectaciones que hay de acuerdo a las poblaciones y nuestro país como tal, y nuestras principales capitales como tal. ¿Listo?
Entonces, hablarles del código dorado ya prehospitalario a nivel nacional, ¿cierto? Nosotros tomamos también como base un gran trabajo que se ha hecho en la ciudad de Medellín, donde hay una iniciativa asesorada por la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Salud, donde llaman a esto Código Dorado y es una iniciativa para atender las emergencias en salud mental. Nosotros hemos querido ya para abordarlo más en el tema de la norma y la ley, hemos querido llamarlo Código Dorado Prehospitalario. ¿Y qué es el Código Dorado Prehospitalario? Es muy importante. ¿Qué es el Código Dorado Prehospitalario? Entonces, el Código Dorado lo que es una estrategia rápida, oportuna y efectiva para atender a las personas con dificultades en salud mental que necesitan atención de una manera prioritaria, ¿cierto? Y esta atención puede ser de teleorientación o en el campo, en la atención ya personalmente. Para esto se necesita que haya un profesional en atención prehospitalaria, sea técnico o tecnólogo, y un profesional de psicología y la derivación en caso de ser necesaria a psiquiatría y urgencia. Entonces, esto es como en resumen lo que es el código dorado prehospitalario, la atención por estos profesionales. Decir de que hay una móvil como tal, hay una sala de radio, algunos lugares donde hay un sistema de emergencias médicas, lo hablamos del 123 o su número de emergencia, y es más, se puede tener una línea exclusivamente para la atención de emergencias en salud mental. Quienes harán una atención, ya sea por teleasistencia, dirigiendo a una persona por teléfono, cómo debe abordar ese tema mientras se dirige a la atención ya física como tal, eh, la ambulancia que va tripulada por dos prehospitalarios y un psicólogo, ¿cierto? Que son exclusivamente para la atención de emergencias en salud mental. Siguiente presentación. Listo. Eh, En la parte de salud mental, muy importante, de acuerdo a la nueva normativa que nosotros tenemos, la nueva ley, eh, como les decía yo a los prehospitalarios que nos siguen, esta es una iniciativa que se debe poner en práctica en las grandes ciudades o en los grandes municipios. Es muy importante cómo se debe hacer esta situación. Yo les aconsejo que consulten, es público, un trabajo de grado excelente que hicieron unos compañeros de la Universidad Adventista, el cual es público, se llama Protocolo de Atención para Código Dorado en Atención Prehospitalaria, en lo cual nos explican a fondo todo lo que es este proceso y la experiencia que se está viviendo en Medellín. Agradecerles mucho a los compañeros, a los colegas APH, Mariana Isabel Ochoa, Laura Tatiana Tavares y Sebastián Velázquez Correa. APH, los cuales hicieron este trabajo de grado y la verdad es muy importante. Cualquier prehospitalario que quiera saber más sobre este código dorado puede automáticamente poner en el internet, en el buscador protocolo de atención para código dorado en atención prehospitalaria y ahí te sale el trabajo de grado que es muy importante, ¿cierto? Bueno, avanzando en nuestra presentación, yo les hablaba sobre cómo es esta situación de atención que se pretende desarrollar en los grandes departamentos. En mi departamento Cauca ya hice esta iniciativa en el Consejo de Salud Mental de acá, departamental, para que se analice y se ponga en práctica tanto en la ciudad de Popayán como en Santander de Quilichao, que son las grandes poblaciones que hay acá, y por qué no en los municipios de mayor afectación en salud mental. Entonces, para esto se necesita, como digo yo, una organización, una línea de emergencias más. En la ciudad de Medellín lo llaman una línea amiga, que es una línea exclusiva a atender llamados en la parte de salud mental, ¿cierto? Este equipo está conformado de un APH, ¿cierto? Los APHs que tanto están recibiendo las llamadas como también están en la ambulancia para hacer la tripulación. Estos serían los primeros respondientes a las emergencias en salud mental.
los psicólogos, un psicólogo que también debe hacer parte de la tripulación, y la parte administrativa, ¿cierto? Los que se encargan de hacer una gestión externa. También es importante los gestores sociales, ¿cierto? De esto hablamos como en algunos lugares lo hablamos como los presidentes de junta o las personas que tienen una representación como tal en esa sociedad específica o en esa comunidad. Y en caso pues de requerirse ya una cita especializada y la situación también hace parte de ese equipo psiquiatras, ¿cierto? Que eso es muy importante al respecto de esto. Siguiente presentación. Muy bien. Entonces, aquí hablarles un poco y ya es el tema que ya mis compañeros les hablarán un poco más al respecto sobre normativa y todo esto. Yo quiero tocar un artículo muy importante de la ley 2460 del 2025, el artículo B22 de nuestra nueva ley en salud mental, ¿cierto? Y esta ley habla sobre el talento humano en atención primaria y prehospitalaria. Es supremamente importante y me da mucha alegría ver que en una norma a nivel nacional, una ley, aparece ya como tal estipulado como tal nuestro perfil de atención prehospitalaria, nuestra profesión, que es supremamente importante, profesión de atención prehospitalaria y de ocupación paramédico en Colombia, ¿cierto? Entonces es muy importante las personas que hagan parte de este equipo de atención primaria prehospitalaria en salud mental deberán acreditar un título de medicina, psiquiatría, psicología, enfermería o atención prehospitalaria. Lo dice el artículo 22 de esta ley 2460. En todo caso, también las personas que hagan parte del talento humano deben tener formación, ¿cierto? En esa parte de atención prehospitalaria o deben estar ahí ubicados los prehospitalarios quienes van a apoyar estas labores de capacitación y toda esta situación. Hay que tener en cuenta de que quién es el primer profesional en salud que va a la atención de una persona que tiene una emergencia en salud mental. Pues lo ideal sería que llegara un prehospitalario en la ambulancia a hacer esa situación. Lógicamente que ese paciente ya pudo haber pasado por personas de la comunidad o primeros respondedores o socorristas que han tenido una formación en primeros auxilios psicológicos, pero ya la atención inicial que se debería hacer es un talento humano en atención prehospitalaria que es muy importante, ¿cierto? Entonces, con este artículo es muy importante de que los consejos en salud mental en todos los departamentos deben vincular lo que es el talento humano en atención prehospitalaria. Ya, y esta no es únicamente las normas que hay otras donde hablamos de equipos médicos de emergencia, donde hablamos de otras situaciones desde los sistemas de emergencias médicas, donde ya la profesión y el perfil de atención prehospitalaria debe ser una prioridad en las secretarías de salud departamentales. Entonces, importante que los compañeros prehospitalarios sepan al respecto de esto y también conozcan la norma como tal. Listo. Entonces es muy importante esto. También hay que tener en cuenta la atención de todas las emergencias que se pueden presentar en salud mental, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que una alteración, una situación de, de que afecte únicamente una depresión, una ansiedad, es simplemente es eso, pero hay muchas más. Ahora nos hablará el doctor Otálvaro al respecto de esto. Importante saber sobre los trastornos depresivos que según lo que dice la OMS es una de las principales afectaciones a nivel mundial y por qué no nuestro país. Trastornos afectivos que tienen que ver con la parte bipolar, sea maniático o no, la esquizofrenia, ¿cierto? Episodios psicóticos, trastornos causados por consumo de sustancias psicoactivas, que es una de las situaciones que más genera situaciones en salud mental en nuestros pacientes y en nuestras ciudades y en nuestros municipios. En esta situación que vivimos en Colombia,
de un conflicto armado interno. También vemos estrés postraumático y no solo, estas son situaciones de guerra, ¿no? De personas que han estado en guerra como tal y vemos en comunidades, en niños, este tipo de situaciones donde muchas veces no las entendemos al atender a un paciente y no vemos más allá del trasfondo mental que es muy importante, ¿cierto? Entonces ahí ya vienen las más comunes como la depresión, el intento suicida y otras más, que son importantes de que el prehospitalario conozca y que el prehospitalario debe ser también un experto en la parte de atención en salud mental, aparte de su atención que va a ser en la parte de física, en el traumatismo, en la emergencia médica, también tienen que ser un experto en esta parte de atención a todas estas afectaciones y trastornos causados por la salud mental. Entonces, la iniciativa de mi presentación es la parte del Código Dorado Prehospitalario para que los prehospitalarios tomen esta iniciativa. Hay una norma que nos apoya, hay un artículo que nos apoya y lo hagan una realidad en sus grandes ciudades o departamentos. También están invitados a ser parte de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria y a ser representantes de los consejos de salud mental en sus departamentos para que pongan en práctica todas estas situaciones pues, de salud mental. Eso es compartirle la parte de mi presentación, agradecerles y espero que les haya gustado esta parte de Código Dorado Prehospitalario. Bueno, muchas gracias, presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Muy bien, bienvenido a esta propuesta que usted nos está haciendo del Código Dorado, aunque no es novedoso, sí es novedoso en Colombia que no se tiene a nivel nacional, pero además articulado con algunos elementos normativos que nos apoyan y nos ponen al mismo nivel que las demás profesiones. Estamos como prehospitalarios, pero estamos al mismo nivel de los médicos, de la psiquiatría, del psicólogo y la enfermería. Importante entender eso, que estamos con un perfil, los prehospitalarios están diseñados para la emergencia, la emergencia vital, y es para allá donde deben estar. Quería preguntarle, Carlos, esta conferencia es muy importante. El punto que usted está proponiendo es demasiado importante para poderlo extender a nivel nacional. Como usted bien lo dijo, eh, tal como usted lo presentó, se requiere la ayuda también del ente público, o también se puede hacer con los entes privados que pueden organizar móviles donde tengan los prehospitalarios y el psicólogo que vayan a atender la parte salud mental. ¿Usted qué opina de eso? ¿Podría hacerse también en el sector público o definitivamente la salud mental es algo prioritario que debe ser controlado por la parte pública? Pues yo creo que lo ideal sería que el ente público como tal, que es el encargado de brindarnos la salud como tal a nivel nacional, sea el encargado desde su parte, de sus consejos de salud mental y sus secretarías de salud mental, de tomar estas iniciativas, ¿cierto? Y que el Código Dorado Prehospitalario, así como se viene realizando en la ciudad de Medellín, sea una iniciativa en las demás ciudades, ¿cierto? Entonces, me parece importante, aunque no descarto yo también que una empresa privada pueda también montar su ambulancia habilitada como transporte especial de pacientes, habilitada en atención prehospitalaria, con su personal de prehospitalarios y un psicólogo, y puede hacer parte de los servicios de emergencias médicas de las ciudades también para apoyar esta nueva normativa. Pero pues bueno, lo ideal es que sean iniciativas públicas, que son en ellos está su responsabilidad para brindarnos la salud a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por disertar
código dorado prehospitalario, por ampliarnos un poquito. Estoy seguro que como estamos comenzando estos temas, yo creo que va a impactar en los próximos años, porque según la ley, esta ley tiene un impacto de 5 o 6 años hasta el 2031. Entonces, pienso que puede ayudar a mejorar en unos 5 años. Vamos a ver cuántos capitales o ciudades se han adherido a este código dorado prehospitalario. Yo no sé si hay alguna otra pregunta para el disertante, para Carlos. Si no hay preguntas, si no hay preguntas con relación al tema, muchas gracias y quiero dar el paso a Tiber Alexander Otálvaro Gómez. Bienvenido, doctor Diver, con Bueno, muy maestría bien. en epidemiología, psicólogo y hiperhospitalaria. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Tique. Buenas noches, Carlos. Excelente tu presentación. Muy importante hablar del Código Dorado, que básicamente nos trae muchos momentos de la atención prehospitalaria. Recordemos que, pues, eventualmente en el génesis de las emergencias, pues, el prehospitalario es la persona que acude a estas situaciones. No podemos desconocer entonces que las heridas no solo son las que están en el cuerpo, que las vemos, podemos ver la deformidad, podemos ver la hemorragia, pero a veces no vemos el pánico, el duelo, la melancolía, ese estado de estrés postraumático que presentan las personas en esa situación crítica, y precisamente de eso es lo que vamos a hablar ahorita mismo. Muchas gracias, doc. Anteriormente, el disertante se encontraba en el Cauca. Doc, ¿dónde se encuentra usted? ¿En qué ciudad? Yo estoy en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Okay. Yo ando en Bogotá, Cauca y Santiago de Cali, tres escenarios diferentes, pero todos tienen algo en común con temas de salud mental. Esto es a nivel nacional, eso no es de un solo lugar, pero cada uno tiene sus conflictos en salud mental. Usted nos va a traer hoy una, una propuesta sobre aspectos epidemiológicos en la nueva ley de salud mental. No, y esperemos encontrar muchas cosas importantes, obviamente. Eh, entonces le doy la palabra al doctor Alexander Otalvo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los aspectos epidemiológicos de salud mental, vamos a hablar del acceso a la salud mental, vamos a hablar de la mortalidad, vamos a hablar del uso de estos servicios según unas condiciones muy específicas que tiene nuestro territorio nacional, Colombia. ¿Listo? Pégale la siguiente presentación, por favor. Bueno, dentro de los 10 ejes que nos arroja el registro del CISPRO, pues vamos a encontrar el primero, que es uno muy interesante, porque vamos a ver que esto es inversamente proporcional a la ocurrencia de los casos. Vemos que desde el 2009, que es la primera franquita que tenemos, hasta el 2024, pues el número de IPS habilitadas en salud mental en Colombia en los servicios de neurología, neuropediatría, psicología, y unidades de salud mental, pues aumentó significativamente. Sin embargo, el porcentaje de pacientes también aumenta significativamente. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Entonces aquí tenemos un primer dato muy interesante y es que hemos desarrollado una afinidad hacia la atención en salud mental. Es decir, el número de IPS habilitadas, el número de profesionales en Colombia, eventualmente, pues nos empieza a generar unas estadísticas muy interesantes. Como por ejemplo en psicología. En psicología tenemos 173 psicólogos por cada 100.000 habitantes, siendo Colombia el tercer país con más psicólogos por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica. Sin embargo, en psiquiatría esa cifra es mucho menor, llegando hasta 3.7 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Es decir, es una cifra que realmente preocupa, teniendo en cuenta que la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud es que por lo menos se tengan 7 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Sería como lo mínimo. Pero en Colombia tenemos una cifra que va casi por la mitad. Esta es un primer hallazgo muy interesante
de lo que nos indican, pues, precisamente los números en epidemiología en nuestro país. Un dato muy interesante es que en el 2009 teníamos 148 unidades de salud mental en el país, sin embargo, en 2024 esa cifra se redujo a 102. Me regala la siguiente presentación, ¿no? La mortalidad ajustada por cada 100.000 habitantes. Bueno, realmente es uno de los temas que más nos preocupa desde la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria y claramente a nivel personal, y son las lesiones autoinfligidas. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 5,55, es una tasa significativamente alta. Cuando vemos los trastornos mentales y el comportamiento, esta tasa es de 3,30. Cuando vemos la epilepsia, esta tasa es de 1,97. Y cuando lo desagregamos por género, pues vamos a encontrar que las lesiones autoinfligidas en mujeres pues son mucho menores, de 2,24 por cada 100.000 habitantes versus 9,10 por cada 100.000 habitantes en hombres. Los trastornos mentales y el comportamiento pues han sido muy parejos durante el año 2024. Y vamos a ver algo acá muy congruente, y es que el número de personas suicidadas, recordemos que aquí no estamos hablando de números, estamos hablando de personas, es una relación de proporción muy alta en los hombres en comparación con las mujeres. Y esto precisamente lo vemos un poco más adelante cuando observamos precisamente que los intentos de suicidio normalmente son mucho más altos en las mujeres que en los hombres. Pero cuando vemos el suicidio como tal, como causa de muerte, pues encontramos que la relación es significativamente muy alta. Es decir, por cada 2 mujeres que se suicidan en nuestro país, pues 9 hombres lo hacen y lo llevan a cabo. Entonces es una relación bastante desigual, que ya nos debe generar una alerta sobre el género masculino y su tendencia a el suicidio. ¿Me regala la siguiente presentación, por favor? Ya en el panorama general, pues encontramos que la atención de los trastornos mentales y el comportamiento aumentó. En el 2009 era de 2,34%, ya en el 2024 es del 5,90%. Sigue siendo cifras extremadamente bajitas, es decir, son muy pequeñas en comparación con el recurso que se tiene dispuesto para la atención. Y es que encontramos muchas barreras en la atención en salud mental, como el desconocimiento, como el tener que ir primero al médico general, algo que queda abolido con la nueva ley de salud mental. Observamos también que una mortalidad muy ajustada por las lesiones autoinfligidas, donde se pasa del 5,12 al 6,07%. Y esto básicamente ya para el año 2024 tiende un poco a la estabilización y permanece en un 5,55%. Es decir, que desde el 2009 hasta el 2023, pues hemos tenido una tendencia casi que estable, por decirlo de alguna manera. Claramente esto no es el concepto eh, que desde la epidemiología y como ser humano, como psicólogo quisiera pues manifestar, pero el número de personas que han tomado la decisión de quitarse la vida en nuestro país realmente pues no se ha reducido de forma significativa, de forma sustancial. Vemos allí entonces que esas políticas de atención y de prevención podrían ser mucho más eficaces si se tiene en cuenta la pluriculturalidad de nuestro país. Uno de los datos más interesantes son los años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales, que en el año 2009 era de 4,63 años y para el 2024 ya tenemos cerca de 52,39 años perdidos por cada 100.000 habitantes. Esto es un incremento significativo, es decir, al parecer, aunque tenemos más equipos de salud mental, aunque tenemos más IPS habilitadas, aunque tenemos quizás más y mejores políticas de salud mental, el número de pacientes parece ir en aumento. Una de las hipótesis más comunes es que muchos de estos pacientes han coexistido o han sobrellevado este trastorno mental, esta condición mental
sin diagnóstico. Y cuando empezamos a hacer tamizajes fuertes, tamizajes amplios, pues empezamos a encontrar este registro. Lo que ya les había mencionado, la red de servicios, básicamente en unidades de salud mental y psiquiatría, tuvo un descenso significativo. Se pasó de 148 unidades habilitadas a 102 en el 2024. Esto eventualmente, pues, redunda en la financiación de estos servicios de salud. Como bien saben, los pacientes de salud mental y los pacientes que requieren hospitalización en salud mental son pacientes que podríamos considerar de costos de atención elevados. ¿Me regalan la siguiente presentación, por favor? Cuando observamos el porcentaje de víctimas en el curso de la vida, encontramos una cifra muy alta, pues especialmente en la población entre los 20 y 30 años, que es especialmente significativa. Pero cuando hablamos de las víctimas precisamente del conflicto armado interno en nuestro país, pues tenemos una cifra extremadamente alta. Estamos hablando de que al 31 de mayo del 2024, Colombia registraba 9.720.863 personas afectadas por el conflicto armado interno, siendo Colombia el país solo superado por la Alemania nazi con el mayor número de víctimas por conflicto armado interno. Y esto, por supuesto, que nos deja una vulnerabilidad en salud mental muy significativa, porque todos de alguna manera hemos sido tocados en este contexto de conflicto armado interno a lo largo de estas varias décadas en el que se ha presentado. La siguiente presentación, por favor. Un dato también que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de salud mental, por supuesto, es la pobreza y los ingresos. Recordemos que aquí en esta gráfica estamos viendo básicamente los colombianos que viven en pobreza monetaria, es decir, los colombianos que no les alcanza el sueldo para cubrir las necesidades básicas, y los colombianos que están en pobreza extrema, es decir, que ese mismo dinero que se gana mensualmente no les alcanza a cubrir precisamente esos gastos de alimentación. Y estamos hablando de que la cifra de colombianos en pobreza extrema y en pobreza monetaria, pues equivalen a 17 millones de personas. Entonces, muchas de esas 17 millones de personas también están siendo víctimas del conflicto armado interno. Entonces, ya allí hablamos de multifactoriedad como origen causal de esas condiciones en salud mental. Claramente, la salud mental no se puede mejorar simplemente con actitud. Y esto lo sabemos desde hace muchos años. Es decir, no basta con tener pensamientos positivos, no basta con brindar primeros auxilios psicológicos, no basta con tener una persona internada en una clínica de salud mental, porque es multifactorial. Es decir, si una persona tiene estas matrices de riesgo, estas condiciones de vulnerabilidad, claramente va a tener una mayor dificultad en la adaptación a la cotidianidad. Es el número de personas que tenemos en Colombia con pobreza extrema y con pobreza monetaria, pues es especialmente alto. Digamos que en los últimos años se ha logrado reducir un poco, pero sigue siendo una cifra muy alta en comparación con otros países alrededor del mundo. Me regala la siguiente presentación, por favor. Me regala la siguiente diapositiva. Sí, ya, permítame yo. Gracias. Entonces, allí hablamos de varios contextos que como colombianos nos colocan en una matriz de vulnerabilidad especialmente alta. Aquí vamos a observar entonces, pues básicamente la prevalencia entre los trastornos depresivos, y vamos a encontrar pues que hay unas tasas muy significativas. Es muy interesante esta gráfica porque lo que nos dice esta gráfica es que las mujeres sufren más de depresión. Y si uno lo analiza muy rápidamente, pues casi el 72% de las personas que fueron diagnosticadas en el país por depresión, pues eventualmente fueron mujeres. Si uno lo mira muy a la carrera, uno podría decir, bueno, es que la depresión podría ser una enfermedad que tiene una mayor prevalencia en el género femenino,
pero la realidad es totalmente diferente. La realidad es que los hombres no consultan por estos cuadros clínicos, es decir, normalmente los hombres no consultamos, no pedimos ayuda y esto se ve reflejado en la incidencia en la tasa de suicidios. Entonces, estos datos definitivamente no los podemos mirar tan a la carrera. Eventualmente se registraron cerca de 1.186.000 personas con diagnóstico de depresión, de las cuales aproximadamente 700.000 corresponden a mujeres, pero precisamente en el marco de este concepto en que los hombres normalmente no acuden al servicio de salud, no acuden al servicio de psicología, y por lo tanto no nos queda este subregistro de las personas que tienen esta condición en salud mental. Me regala la siguiente presentación. La carga de enfermedad. Hace unos momentos hablábamos de que los años de vida perdidos, potencialmente perdidos por carga de salud mental, pues eventualmente aumentó a 52.39 por cada 100.000 habitantes. Y cuando revisamos los principales componentes, encontramos que los trastornos mentales orgánicos, los que están asociados con algún tipo de afectación directa en el sistema nervioso central, pues representan una de las mayores tasas, con cerca del 36.72%. Luego tenemos la esquizofrenia y los trastornos delirantes, con una tasa un poco más pequeña, 2.34%. Y tenemos un gran protagonista en nuestro país, que es el consumo de sustancias psicoactivas. Recordemos que el consumo de sustancias psicoactivas sigue siendo un problema de salud pública. Carlos hace un momento, pues, precisamente nos comentaba algo acerca de esta problemática de salud pública. Tenemos los trastornos esquizoafectivos, trastornos del humor, con una incidencia pequeñita, los trastornos neuróticos, una palabra que ya cambia un poquito con la inclusión del CIED es el DSM-5, ya no hablamos de retraso mental, ya hablamos de limitaciones mentales, representan el 1.99, y los trastornos del desarrollo psicológico, que representan una carga del 0.73%. Por supuesto que estos datos, me encantaría decirles que son la verdad absoluta, pero estos solo son los registros de las personas que acuden a los servicios de salud mental, que acuden a los servicios de psicología, que acuden a las diferentes IPS, pero nos queda un subregistro enorme sin identificar de personas que nunca han acudido y que tal vez, y esto es muy lamentable, nos llega ya el registro cuando ya tiene el intento o el acto suicida como tal. Y esto es extremadamente lamentable, porque no estamos siendo amigables con la atención en salud mental, porque muchas veces colocamos muchas barreras. Y recordemos que toda atención en salud a cualquier nivel profesional inicia con la evaluación. Lo que yo detecto, lo puedo tratar. Si yo no lo detecto, yo no lo trato. Y es allí donde la atención prehospitalaria cobra un rol supremamente importante, porque es que nuestros prehospitalarios pueden identificar y pueden hacer una atención integral en salud mental. Pueden identificar, pueden remitir y pueden atender esa ruta integradora cuando tienen estos criterios de precisamente de sensibilidad. No solo aprendemos a controlar hemorragias, también aprendemos a brindar consuelo y analgesia emocional. Me regala la siguiente presentación, por favor. Aquí vemos la gráfica, básicamente desde el año 2009 hasta el año 2024, y por eso les decía que es un poco inversamente proporcional, porque a medida que aumenta la atención en salud, a medida que mejoran las políticas públicas, a medida que tenemos más profesionales, pues precisamente se siguen perdiendo más años de vida asociados a las cargas en salud mental para las personas y los y las colombianas en nuestro país. Me regala la siguiente presentación. Cuando revisamos entonces el uso de servicios de la población en general, sigue siendo muy bajito, es decir, la mayoría de personas consideran que ir al psicólogo es una cosa de locos, y es aquí donde tenemos que hacer un trabajo psicopedagógico muy importante. Yo siempre digo a las personas que ir al psicólogo es como ir al odontólogo. Nosotros vamos al odontólogo precisamente para conservar nuestra sonrisa bonita, para conservar nuestra sonrisa estable.
Es decir, uno no va al odontólogo cuando ya no le quedan piezas dentales. Lo mismo aplica para la psicología. Uno va al psicólogo para prevenir y cuidar uno de los sistemas más complejos de nuestro cuerpo, que es precisamente nuestro sistema nervioso central. No cuando ya no hay nada que hacer. Recordemos que a diferencia de todas las células del cuerpo, pues la neurona no se reproduce, no se regenera y no vuelve a nacer. Cuando vemos entonces el porcentaje de trastornos mentales y el comportamiento atendidos en Colombia, pues solo representan el 5,90% del total de la población que debería ser atendida. Tenemos entonces que la mayoría de personas consultan por trastornos orgánicos, esquizofrenias, trastornos del humor, trastornos neuróticos, uso de sustancias psicoactivas, trastornos del desarrollo psicológico y trastornos emocionales o conductuales de la niñez y la adolescencia. Y las cifras siguen siendo, pues, extremadamente bajitas en relación a la capacidad instalada que podría dar atención en el país. ¿Me regala la siguiente, por favor? Cuando hablamos de demencia, y aquí me gustaría, y aquí hago un zoom, pues el porcentaje de personas atendidas por demencia representa una carga relativamente bajita, el 0,4% del total de las atenciones, y vemos que el número de hombres y de mujeres es pues, relativamente muy similar. Pero la edad es aquí un parámetro significativamente interesante porque observamos que después de los 80 años, pues el patrón de demencia asciende significativamente con un porcentaje casi que 6 veces mayor que en las personas menores de 69 años. Entonces es una población que hay que prestar especial relevancia en el tema de las demencias y en el tema pues, de su manejo del sistema nervioso central. A veces nos preocupa las personas adultos mayores, es como la cadera, como la hipertensión, como la diabetes, pero acá empezamos a entender que la demencia pues también afecta significativamente la calidad de vida, no solo del paciente, sino de los familiares que están alrededor de esta persona. Me regala la siguiente diapositiva, por favor. Permítame un segundito, creo que hay personas para entrar. Ya puede seguir. Listo, me regala la siguiente presentación, por favor. El intento de suicidio, digamos que es una de las temáticas que hay que prestarle mucha atención, hay que colocar el foco allí, pues vamos a encontrar lo que les decía, normalmente en el intento de suicidio, pues encontramos que las mujeres son las que más realmente recurren a estas prácticas, con 91,62 personas por cada 100.000 habitantes. Normalmente en epidemiología, cuando algo supera un 10 por cada 100.000 habitantes, pues uno ya empieza como a preocuparse. Acá tenemos una cifra alta, 91,62 mujeres por cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy alta, igual que en los hombres, que es de 52,16. El total de intentos suicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia es extremadamente alto, con un 72,36, y observamos que la población joven es la que tiene esta mayor predisposición, de 10 a 14 años, pues se ve una tasa alta, pero es entre los 15 y 19 años donde encontramos el mayor número de intentos de suicidio en nuestro país. Ya a los 20, 24 años es un poco alto, pero las tasas decrecen con la edad. A medida que aumenta el ciclo vital y mejoran las herramientas de resiliencia. La pregunta es,
¿Qué ocurre con nuestros jóvenes que tienen una desesperanza tan significativamente alta? Es algo que merece la pena estudiarlo, merece la pena revisarlo, y es como sociedad, como Estado, como país, qué herramientas les estamos dando a nuestros jóvenes para que puedan afrontar sus proyectos de vida con mayor seguridad. Me regala la siguiente presentación, por favor. En el uso entonces de los servicios de salud mental encontramos que eficazmente lo que les había mencionado previamente, las mujeres son las personas que más consultan a los servicios de salud mental y hablamos de una edad que es como entre los 10 y 14 años, es decir, que es una edad donde normalmente se crean alertas y los padres, digamos que de alguna manera están teniendo esa sensibilidad para brindar esas atenciones en salud. Muy interesante aquí observamos que la mayor porcentaje de servicios en salud mental se están brindando a las personas mayores de 80 años. Y si recordamos dos diapositivas atrás, veíamos que eran las personas que tenían el riesgo más alto de demencia. Es decir, que eran las personas que más se podrían beneficiar de la salud mental en nuestro país. Sin embargo, en este momento son los que menos la están utilizando. Bien, carga la siguiente presentación, por favor. Bueno, básicamente estas son las cifras que tenemos en nuestro país. El suicidio sigue estando entre la cuarta y quinta causa de muerte exógena en nuestro país, lo que eventualmente refleja una problemática creciente en la salud pública de nuestro país. La invitación es entonces a que tengamos un sistema hospitalario preparado para afrontar estas dinámicas sociales que cada vez son mayores y que, digamos, las proyecciones prevén que los daños en salud mental quizás podrían ser mucho más graves de los que tenemos actualmente en la medida en la que las herramientas y las capacidades, las habilidades sociales, la capacidad de resiliencia y la red de apoyo familiar, social, pues ha decrecido significativamente. Los estudios apuntan entonces a que la incidencia en salud mental es muy alta y a pesar de que tenemos todo un andamiaje de IPS y de profesionales, pues realmente es un pensamiento mágico esperar que una persona con una ideación suicida o con un comportamiento suicida, pues se vaya a desplazar a una clínica o a una IPS. Y es allí donde la atención prehospitalaria puede tener un rol protagonista, porque no vamos a esperar que las personas acudan a las clínicas de hospitales, sino que somos nosotros los que vamos a acudir con herramientas técnicas, científicas, conceptuales, a dar manejo a esta situación que cobra la vida de miles de personas cada año en nuestro país. Solo en el año 2024, más de 5.000 personas tomaron la decisión de quitarse la vida. Y reitero, aquí no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. Entonces, la invitación es que todos y todas los prehospitalarios en el país, pues empecemos a colocarnos la camisa de salud mental, empecemos a conocer las políticas en salud pública que están ya hechas, porque es que lo que tenemos que lograr es tener una armonía entre el texto y el contexto, tener una armonía en lo que dice la norma y en lo que nos plantea la realidad. Quizás de esa manera vamos a poder tener un país más justo, más equitativo y sobre todo un país que sea como el lema de nuestro actual presidente, que Colombia sea potencia de la vida y que los hospitalarios pues entendamos que principalmente esta es nuestra función. Bueno, esa es la información que tenía para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Si no las hay, pues le cedo el paso a la parte contextual a cargo del doctor Luis Fernando Tique, quien nos va a estar ilustrando con su conocimiento. Muchas gracias, doctor Otálvaro. Pero antes de pasar, me llamó bastante la atención las cifras que muestran de que nosotros los hombres somos los que más nos suicidamos. Sí, casi en una relación de 1 a 4. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Será que por qué los hombres no estamos informando, no estamos de los problemas? ¿Será que somos, ese tema machista surge en nuestra sociedad? ¿O cuál sería la solución para conocer un poco más de la salud mental de nosotros los hombres?
Bueno, es una muy buena pregunta, doctor, y me encantaría tener una respuesta así súper que aterrizara las bases epistemológicas y pudiéramos solucionar el problema de raíz. La verdad es que las decisiones que lleva una persona que cometa el acto suicida como tal, pues es muy multifactorial. Pero los estudios encabezan que básicamente son temas relacionados con desamores, es decir, con abandono de las parejas, lo que hace que normalmente tomemos o muchas personas tomen la decisión de quitarse la vida. Normalmente juega mucho nuestro tema cultural, el tema de que nos han enseñado por muchas generaciones de que el hombre no llora, de que el sufrimiento del hombre no es tan válido como el de las mujeres. Y esto es un poco, como les indico, desde nuestra temática cultural. Es decir, si yo como hombre llego llorando donde mis amigos, pues probablemente no va a ser mi red de apoyo que me van a decir, venga, todo está bien, me van a acompañar, me van a brindar esas herramientas de contención emocional, sino que van a invalidar mis emociones. Me van a decir, no llore, que, bueno, todo lo que ustedes ya podrán intuir, esto eventualmente hace que invalidemos las emociones de una persona. Pues recordemos que las emociones ni son buenas ni son malas, simplemente son formas de comunicarnos. Cuando una persona está triste, cuando una persona está llorando, básicamente lo que está haciendo es pedir ayuda. Pero en la sociedad actual, los hombres en nuestro país hacemos algo que es una contradicción biológica. En epidemiología lo podríamos llamar una plausibilidad biológica, y es que es contradictorio, es que si el hombre está triste, se aísla. Si hay tristeza, desesperanza, lo que hacemos es encerrarnos y refugiarnos en nuestra soledad. Y esto es contrario a lo que deberíamos hacer como especie. Básicamente, la tristeza lo que está buscando es una reivindicación social del individuo, de sentirse abrazado, de sentirse aceptado, de sentirse protegido. Pero realmente no es lo que está pasando. La verdad es que la mayoría de hombres, y esto lo digo no como epidemiólogo, no como psicólogo, no como prehospitalario, sino como un colombiano, hombre más de nuestro país, la mayoría de personas, hombres que tienen dificultades en salud mental, están consumiendo alcohol en sitios y naturalizando este comportamiento en lugar de buscar precisamente ese apoyo en salud mental por profesionales, porque realmente subestimamos la incidencia o subestimamos la capacidad de nuestro sistema nervioso central. Pensamos de que una mente ocupada no extraña a nadie, pensamos de que simplemente con la actitud se pueden sacar adelante las cosas y tenemos un paradigma muy pseudocientífico que ayuda a masificar mucho más el problema porque si la persona pues tiene problemas para controlar sus emociones, normalmente lo que buscan es una justificación a su conducta o a su comportamiento. Si no empezamos a entender el problema, si no empezamos a generar el diagnóstico, pues va a ser muy difícil poder dar soluciones. Muy bien, doctor Otálvaro, por sus apreciaciones, por esta conferencia que nos acaba de mostrar con datos importantes. Sí, que creo que los jóvenes es es la edad que más se está siendo vulnerada y creo que pues también eso es otro tema a revisar. Carlos tiene una pregunta. Carlos. Sí, Luis y el doctor Otálvaro, yo quisiera, desde su experiencia, su, su profesión y todo lo que tiene que ver en la parte de salud mental y todos estos trastornos, ¿qué iniciativas serían buenas ponerlas en práctica para estas poblaciones jóvenes, ¿no? Pues vemos también en nuestras cifras que los estudiantes, los colegios, o sea, yo creo que para nosotros generar un impacto grande tiene que hacerse primero una socialización desde estos lugares, pero pues muchas veces no tenemos esa coordinación de pronto de un profesional psicólogo, un psiquiatra, una persona que sepa cómo vamos a llegar, porque no se trata simplemente con hacer prevención sobre el suicidio, un ejemplo, ¿cierto? Entonces,
¿tú qué crees, qué iniciativas o cuál sería algo como para ir empezando a hacer una educación en salud mental en nuestros jóvenes? Bueno, hay varias cosas que podríamos hacer. Yo no quiero convencerlos de nada, ¿no? Simplemente hablarles de algo de lo que estoy convencido, y es que tenemos que quitarnos la bata. Como profesionales de la salud tenemos que quitarnos la bata, y esto es haciendo una analogía en el que tenemos que eliminar esas barreras, ¿no? Eh, para brindar esa atención en salud. Yo pienso que y soy muy creyente de una frase de padre de la psicología moderna, Carl Jung, quien decía de forma textual: puedes conocer todas las teorías, puedes conocer todas las técnicas, pero cuando entres en contacto con un alma humana, sea apenas eso, otra alma humana. Digamos que los modelos de intervención en crisis que tenemos, como el modelo de intervención en crisis de SLIQ, pues básicamente nos dice eso. Mire, yo no necesito un profesional en psicología, yo no necesito un psiquiatra, yo no necesito a alguien con todos los doctorados y postdoctorados en el mundo para que me pueda brindar una intervención en crisis, o me pueda atender a una persona con ideaciones, o pueda escuchar a una persona. Pero es alguien que tiene que tener una sensibilidad. Y esto siempre se lo digo a mis estudiantes: miren, ningún paciente elige estar en su posición de vulnerabilidad. El paciente no elige estar en una condición de crisis, pánico, ansiedad. El paciente no elige fracturarse una mano, no elige tener una hemorragia. Pero nosotros sí lo elegimos. Nosotros sí elegimos estar en el lado que brinda la ayuda. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es nosotros estar preparados para afrontar estas situaciones desde la postura más humana posible. Porque yo puedo conocer todo el texto, conocer toda la técnica, conocer toda la teoría, pero tengo que conocer el contexto. Lamentablemente hay algo que la ley 1616 desde el 2013 indica, y es que los profesionales en la salud deben tener formación en primeros auxilios psicológicos. Y muy pocos profesionales realmente conozco que puedan dar una intervención en crisis o que puedan generar esa escucha empática. Y es que atender a una persona implica que yo tengo que destinar mucho de mi tiempo, invertir mucha energía en no oírlo, sino en escucharlo, en prestar atención a su discurso, organizar sus ideas y acompañarle en su proceso de transformación de su dolor. Y es que en nuestro país lamentablemente estamos enredados incluso con el mismo concepto de salud mental, que cuando estábamos eh, debatiendo la norma en el ministerio, pues precisamente esto era lo que suscitaba más controversia. O sea, no entendíamos y queríamos dar un concepto de salud mental, y de hecho cuando revisamos el concepto de salud mental propuesto para la nueva ley de salud mental, es un concepto tan amplio que realmente muchas personas se sienten identificadas y otras se sienten extremadamente enredadas. Entonces, mi propuesta es, y ya para darte respuesta, Carlos, es que tengamos todos la capacidad de poder brindar una psicoeducación y podamos naturalizar los comportamientos, las emociones, porque es que tenemos una sobrepatologización. Es decir, si una persona tiene un comportamiento, pues lo etiquetamos al narcisista, el pasivo-agresivo, el bipolar, y estamos generando un sobrediagnóstico incluso en jóvenes. Muchos niños tienen diagnósticos de situaciones muy graves. Por ejemplo, un niño a muy temprana edad con diagnósticos de déficit de atención, con trastornos del espectro autista, niños con diagnósticos de retraso mental, y muchos de estos diagnósticos pues precisamente son como generados en el aula de clase, y esto eventualmente lo que hace es generar muchos estigmas. Tenemos que dejar el afán de tener ese paradigma positivista de quererlo controlar todo y quererlo explicar todo en un lenguaje matemático, porque eso definitivamente no aplica para los seres humanos, porque somos seres que respondemos puntualmente a nuestra biografía. Yo qué propondría desde la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, y eso siempre se lo he manifestado a Carlos como presidente y al doctor Tique, es que empecemos a preocuparnos mucho por la salud mental de nuestros prehospitalarios, porque en la medida en la que nuestros prehospitalarios estén bien, van a poder dar una atención excelente.
Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo tengo un grupo de hospitalarios con muchas fortalezas en su propia salud mental, seguramente van a ser personas que van a poder brindar ese apoyo en salud mental a niños, niñas, adolescentes, a población de vulnerabilidad, a migrantes, a personas mayores de 80 años, que son los que tienen la mayor incidencia en demencia. Pero si descuidamos a nuestros prehospitalarios, de hecho en el 2020 tuve la oportunidad de hacer un estudio en la ciudad de Santiago de Cali sobre el síndrome de burnout y está publicado el libro por allí, se llama Colapso Emocional, pues entendimos esa dinámica, es que tenemos prehospitalarios quemados, prehospitalarios que tienen estancamiento profesional, prehospitalarios que tienen fatiga emocional, prehospitalarios que tienen pues ya básicamente deshumanización. Y si yo tengo esas tres condiciones en un profesional en salud, pues va a ser muy difícil que yo le pida que tenga una atención humanizada y que tenga una atención pues con ese factor en salud mental hacia una población que ya lo vimos, Colombia tiene un conflicto armado interno que lleva más de 60 años, que tiene más de 9 millones de víctimas, tenemos 17 millones de colombianos en pobreza monetaria, 5 millones de colombianos en pobreza extrema, tenemos una gran población de migrantes, y miles y miles de problemas que lo que hacen es aumentar la vulnerabilidad en salud mental de los y las colombianas. Entonces, el principio básico es, preocupémonos por lo que podemos controlar, que son nuestros prehospitalarios. Les propongo a todos los prehospitalarios que hagan parte de la asociación de atención prehospitalaria puedan tener ese acompañamiento psicoemocional, que se sienten que necesitan ese acompañamiento lo puedan solicitar y yo con mucho gusto estoy dispuesto a ofrecer de forma voluntaria parte de mi tiempo para hacer ese acompañamiento, activar las rutas de atención, pero por ahora enfoquémonos en nuestros prehospitalarios, porque si ellos están bien, les garantizo que la atención que van a poder brindar va a ser una atención excepcionalmente buena en salud mental. Muy bien, muchas gracias, doctor Otálvaro, por responder la pregunta. Efectivamente, la salud mental es un tema multimodal, es un tema de determinantes sociales que impactan en toda la sociedad en muchos aspectos, sí, y pues definitivamente la salud mental se volvió algo prioritario para Colombia y pues es una razón de ser de todos los que estamos acá, desde cada una de las profesiones aportando y contribuyendo a dar una solución a los trastornos y problemas de salud mental. Y así vamos abarcando. Desde la Asociación Colombiana lo estamos haciendo y pues también con la propuesta que nos acaba de hacer, todos los interesados que quieran hacer parte de la asociación, que quieran ser representantes en cada departamento, pues la ley nos avala para tener representantes de la asociación en cada departamento y pues que puedan llevar nuestras políticas, nuestras directrices de la asociación en temas de salud mental, bienvenidos. Acá todos son bienvenidos. Por otra parte, quiero agradecerle, doctor Otálvaro, por todos los conceptos que nos acabó de aportar, orientaciones y estadísticas para estar al día con esta información. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Carlos, el doctor Tíquez, y pues continuamos acá en el conversatorio. Muy bien, entonces voy a hacer la presentación mía. Ya la comparto. Bueno, yo les voy a hablar de los aspectos jurídicos de la atención prehospitalaria. Perdón, los aspectos jurídicos de la nueva ley de salud mental. Recordar que esta ley, la 2460, es una ley reciente, de junio, que nos acaba de ampliar un poco más, nos acaba de modificar la ley anterior, la ley 1616 del 2013. Estamos en el 2025, o sea, pasaron cerca de 12 años para poder actualizar, modificar esta ley. También decirles que se modificaron algunos artículos
y otros quedaron normales, quedaron quieticos ahí. O sea, las dos leyes están vigentes. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a hablar un poquito de la de las modificaciones que se hizo a la 1616 con la actual ley 2460. En la actual ley 2460, pues nos hablan de que está dirigido a todos, sin excepción alguna, que tengan responsabilidades en la prevención, promoción y cuidado en la salud mental. Eso está contemplado en el artículo 2 de la 2460. ¿Qué significa esto? Si ustedes ponen a revisar este artículo, está dirigido a todo mundo sin excepción. Todos los empleadores, por ejemplo, tienen responsabilidades en todo lo que es el programa de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que son los colegios tienen responsabilidades en prevención y promoción. Las instituciones de educación superior, instituciones de educación media, básica, mejor dicho, las propiedades horizontales, todos tienen responsabilidad sobre estos aspectos de salud mental. Entonces, por esa misma razón, les aplica la ley a estas organizaciones. Todos los que tienen trabajadores, pues básicamente tienen compromiso y responsabilidad sobre este artículo. En esta ley 2460, pues se habla también de un enfoque preventivo. Son las empresas las que deben implementar programas de detección temprana de riesgo psicosocial con la ayuda, con la ayuda de la administradora de riesgos laborales. Eso lo dice el artículo 9. Significa que todas estas empresas, estos empleadores, deben tener su aseguradora, su administradora, y es a través de la administradora. Acá hay que exigirle a la administradora que debe implementar programas de detección de riesgos psicosociales, depresiones, bipolares, todos los trastornos que tenga un estrés postraumático, que se puedan presentar en una empresa. Y eso hay que solicitarlo a través de la ARL. También dice la 2460 que se incrementa la promoción de la salud mental. Recordemos que promoción es divulgación. Entonces acá el gobierno y todas las empresas deben fomentar la divulgación haciendo campañas de sensibilización en salud mental. Todas las empresas si usted está en una institución, pues allá esa empresa debe fomentar el tema de salud mental. ¿Sí? Si no lo está haciendo, pues hay que solicitárselo y todo con ayuda de la ARL. Toca a través de la ARL exigirle que ayude a fomentar esa divulgación de campañas de sensibilización en salud mental. Adicionalmente, pues se incluyen planes de bienestar familiar y de los cuidadores. Últimamente ha salido normas en temas de un concepto que llama el cuidador. El cuidador es la persona cercana que está cuidando la persona en la casa. Eso es un cuidador, no es un profesional de la salud, es una persona, se podría decir que es un familiar, alguien que está cercano, que atiende a esa persona con discapacidad, que lo ayuda en las curaciones, que lo atiende con limitaciones físicas. Está esa, casi siempre la madre que está ahí acompañando a, ese, a esa persona. Entonces, ese artículo ayuda bastante a complementar todo lo que está en normatividad de los cuidadores. También la 2460 nos habla sobre la ampliación a la cobertura. Es importante este artículo 5 porque en esa 2460 nos habla sobre la creación del ente comunitario voluntario de salud mental. Ahí ya entra un concepto de una persona donde a nivel comunitario se debe crear ese perfil, agente comunitario voluntario de salud mental. Entonces, es la persona que va a estar pendiente de
de ayudar a los demás, que va a estar formado en primeros auxilios psicológicos, que lo va a hacer de carácter voluntario, que va a estar pendiente de los demás. Es una persona clave en la comunidad para hablar de salud mental y dice, a través de esta ley 2460 se da la oportunidad de crear ese perfil. Lo deben hacer las comunidades. Seguimos con el enfoque preventivo y en el enfoque preventivo pues se hace mucho énfasis en los colegios, recordar que los colegios es el principal foco donde están los jóvenes y donde se presentan muchos intentos de suicidio. Estos jóvenes están padeciendo. Entonces, en el enfoque preventivo, pues la ley plantea que los colegios y las instituciones educativas deben publicar o deben tener algo que llama el catálogo de los derechos de la salud mental. Miren lo importante, este colegio debe tener un catálogo de los derechos de salud mental. Los derechos son, tengo derecho a que me vea el psicólogo, tengo derecho a una convivencia pacífica, tengo derecho a la inclusión, tengo derecho a que no me hagan el bullying, tengo derecho a una segunda opinión, tengo derecho a, a participar en el evento, tengo derecho a que no me discriminen. Toda cantidad de aspectos que eh, alteran el tema de la salud mental y el colegio debe tener ese catálogo, pero además de tenerlo, debe publicarlo para que todos conozcan y es una de las funciones que debe tener el colegio. Y si no lo está cumpliendo el colegio, pues en ese momento, en ese artículo, estaría infringiendo esta responsabilidad. Y ahí, pues, viene el tema de responsabilidades. La misma 2460, esta ley, también nos habla sobre el derecho de objeción de conciencia. El derecho de objeción de conciencia se le practica a los profesionales de la salud que van a atender a alguien que tenga un trastorno o una enfermedad. Y él ante la situación puede objetar, decir, no, yo no quiero atenderlo por esta y esta razón. ¿Sí? Entonces se presenta la objeción de conciencia ahí y él queda exento de eso. Da esa posibilidad. Recordar que los profesionales de la salud también podemos acudir a esa objeción de conciencia para no intervenir directamente por alguna situación. Pero además también el artículo 7 de la ley 2460 nos dice que también tenemos el derecho a recibir una segunda opinión. Si alguien en el colegio me está atendiendo y no estoy de acuerdo con lo que dice el psicólogo, pues también tengo derecho a que haya una segunda opinión para una revisión. Eso nos dice el artículo 7 de la ley 2460. También en la 2460 nos habla sobre las asociaciones profesionales, tal como la nuestra y el Colegio Colombiano de Atención Prehospitalaria, deben fomentar los protocolos, la creación de guías y protocolos en salud mental, con la ayuda de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud. Lo dice el artículo 10 de la ley 2460. Este tipo de organizaciones que son asociaciones y colegios, pues deben participar junto con la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud para crear guías, protocolos en temas de salud mental. También la 2460 nos exige la actualización de guías y protocolos. Aparte de crearlos, también se deben actualizar. Y la ley en su artículo 10 nos dice que estos protocolos y guías a través del Ministerio de Salud cada 2 años se deben estar actualizando estas guías. Sí, eso se debe hacer porque pues la atención de los pacientes se va actualizando, salen nuevas formas y todo basado en la evidencia para darle una mejor calidad de atención a las personas. Y la ley exige que cada 2 años se actualicen estos protocolos en salud mental. Por ejemplo, Colombia no tiene protocolos para atender a los jóvenes, a los adolescentes en salud mental. Debemos crear unas guías, unos protocolos. ¿Sí?
También la ley 2460 nos habla sobre la actualización a los padres de familia. Los padres de familia también los involucran en los temas de salud mental y dice que a través del Ministerio de Salud y a través de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud se ve, junto con los padres, se deben actualizar los protocolos, las guías, la actualización en la formación de la salud mental junto con los padres de familia. O sea, allá en ese colegio, en su institución, debe haber un comité que involucre a los padres de familia y entre todos armen una forma de actualizar temas de protocolos en salud mental en esa institución. Lo dice el artículo 10. Debemos cumplir con eso. Debemos involucrar a los padres que a veces no hacemos parte de los procesos de salud mental. Debemos estar allá. Se incrementa la dirección, monitoreo y seguimiento de la salud mental y es a través del Consejo Nacional de Salud Mental y que debe hacer el seguimiento a la Política Nacional de Salud Mental. En Colombia existe el Consejo Nacional de Salud Mental, que es una entidad de máximo orden que ayuda a articular junto con el Ministerio de Salud y hacerle seguimiento, vigilancia y control a la Política Nacional de Salud Mental. Y es a través del artículo 10 que se debe cumplir con esa responsabilidad. También existen unas acciones complementarias, de las cuales nos habla esta ley y dice que aparte de la atención, hay unas acciones complementarias, adicionales. Para atender a un paciente con salud mental, no es solo atenderle la enfermedad, que tenga la depresión, hay que también entenderlo su parte complementaria. ¿Por qué ocurre la depresión? La depresión ocurre porque no tiene dinero, entonces tenemos un problema en el área de la salud laboral, que la depresión ocurre porque tiene un problema a nivel sentimental, amoroso, entonces vamos hasta el tema amoroso, que está haciendo duelo, que la depresión ocurre porque no pudo complementar, cumplir con las competencias físicas o deportivas, entonces hay un tema deportivo, entonces acá hay unas acciones complementarias que no solo paran en el tema meramente físico de la atención clínica como tal, también va a otros determinantes sociales, a otras atenciones como la parte laboral, como la parte educativa, como la parte social, como la parte religiosa, como la parte familiar, ¿sí? Como la parte deportiva. Todos esos caracteres pueden impactar en la salud mental y debemos también intervenirlo. Entonces es importante este artículo 12 que debemos involucrar a los demás. Entonces en una atención que estemos haciendo a un joven, pues vamos a saber cuál es la razón principal de su depresión, de su ansiedad y tendríamos que involucrar pues al profesor de educación física, a la profesora de actividades artísticas, al profe, al aspecto laboral, al aspecto social, también involucrar a veces a la familia, ¿sí? Todos ellos porque todos nos ayudan a mejorar el tema de la salud mental. También la 2460 nos habla sobre la ampliación a la cobertura, todo lo que tiene que ver con la formación en salud mental a las personas víctimas de conflicto armado. Tuvimos al comienzo de esta presentación una persona experta en temas de salud mental a nivel en los conflictos. Entonces, acá el artículo 10 nos da la posibilidad de que ayudemos a formar personas en salud mental a todos aquellos que han sufrido víctimas o han sido víctimas de conflicto armado. Entonces, nos da la posibilidad ese artículo. También el artículo 11 de esta ley nos habla de un enfoque étnico, inclusivo. Entonces, acá la ley de salud mental dice, todas las empresas debemos involucrar en temas de salud mental a la población vulnerable, la población étnica, a las personas con LGBTI, ¿sí? A todos los demás tipos de poblaciones
que están siendo discriminadas. Hay que involucrarlos, porque ellos también tienen problemas de salud mental. Y ese es el enfoque que se le debe dar con esta ley. Se incrementa la formación básica en atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos es para todo el mundo. Todo el mundo debe saber primeros auxilios psicológicos. Cómo ayudar a una persona, cómo entenderlo, cómo escucharlo. Simplemente con tocarle el hombro a una persona y escucharlo estamos ayudando. Venga, lo escucho, ¿cuál es su problema? De pronto puedo ayudarlo, puedo encontrar a alguien que le ayude. De esa forma estamos ayudando. Pero también entra, con todas estas responsabilidades que ya he mencionado, entra un tema que es el de las multas. Las empresas, empleadores que no cumplan con las evaluaciones psicosociales que le hagan a sus empleados a través de sus ARLs, pues se están sometidas a multas. Sí, lo dice la ley, multas cuantiosas por no cumplir con las evaluaciones psicosociales. El artículo 22 de esta ley nos habla que debe haber la creación de los comités de salud mental. Entonces, todas estas instituciones de educación, colegios en la parte básica, media y de educación superior, deben tener comités de salud mental, ¿sí? Para, pues allá en ese comité se dirimen, se habla, se escucha para tratar de darle solución, para tratar de identificar los problemas en salud mental y tratar de dar solución, pero deben estar institucionalizados, creados, ya lo ordena la ley. También nos habla de la puerta de entrada a todos estos temas de salud mental, no solo es la bulimia, sí, los trastornos de bulimia, de anorexia, de depresión, de trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del límite de personalidad, el burnout, entre otros, no solo es la puerta de entrada. Si ya están identificados, ellos son la puerta de entrada, pero habrá otros más. Entonces, nos permite el artículo 15 de la 2460, ya cuando tengamos a alguien con ese diagnóstico, ya incluirlo al sistema de salud, ya enrutarlo por el tema de salud mental. Hay un enfoque prehospitalario, ya lo mencionaban antes mis compañeros, sobre que se debe acreditar el título de medicina, psiquiatría, psicología, enfermería o atención prehospitalaria para intervenir. Pero no solo el título, usted debe tener la formación en salud mental y en urgencias. Sí, o sea, todos los que somos prehospitalarios debemos hacer cursos en salud mental. Sí, hay varios cursos que a través de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria pueden aspirar para tener más fortaleza y competencias en temas de salud mental. La ley también nos habla sobre los cuidadores. Son las EPS y las CRL las que ofrecerán apoyo a estas personas que cuidan a la persona que tiene la limitación física o el trastorno en salud mental. Hay que ayudar al cuidador, ¿sí? El sistema de salud no envía equipos profesionales allá a la familia, pero para allá está la madre, la hermana, el papá cuidando a esa persona con limitación. Entonces hay que ayudar al cuidador. También la atención integral en el colegio. Todos los colegios acatarán las implementaciones de la Política Nacional de Salud Mental y la desarrollarán en su respectivo plantel. Es una imperativa orden para que acojan la política, la absorban y la apliquen, ¿sí? Con esto se va a disminuir el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, que son los focos donde se evidencia principalmente. Bueno, con esto termino. Básicamente fueron los cambios de la ley
2460, muy importantes para mejorar el tema de la salud mental. Quiero agradecer a cada uno de los participantes desde la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria y todo el que quiera vincularse a la asociación. Aquí estamos disponibles para atenderlos. Pueden comunicarse directamente con nosotros y estaremos para ayudarlos. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Bueno, creo que no hay preguntas. Se encuentra en la sala el doctor Otálvaro. Entonces, doctor Otálvaro, como para ir cerrando y para ir cancelando nuestra grabación, que pues desearle unas buenas noches y un fortalecimiento a todos sus quehaceres en salud mental. Bueno, no hay preguntas en la sala, entonces quiero desearles a todos una buenas noches y en una próxima oportunidad estaremos con una nueva estrategia para que todos entendamos un poco más sobre salud mental y atención prehospitalaria. Deseándoles a cada uno de... Hola, doctor. Deseándoles a cada uno unas buenas noches y las palabras de cierre, doctor Otálvaro. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por su disposición. Recordemos que la salud mental es un tema de todos y de todas. Eh, Eventualmente, a manera de conclusión y que entendamos muy bien, nadie finge estar mal. La mayoría de personas fingimos es estar bien. Entonces, estemos muy atentos a todas esas señales sutiles que nos dan nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, porque pues, eventualmente es un tema que nos atañe a todos. Nada, desearles una feliz noche. Muchas gracias, doctor Tique, por la invitación, por cedernos este espacio que es muy importante para nosotros de debate y sobre todo de educación. No, muchas gracias, doc. Entonces, desearle una buena noche y nos veremos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Que estén muy bien, hasta luego.